Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva videoconferencia de FDA Life and Trading Academy. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿qué tal estáis todos? ¿Qué ganas? Bien, bien, pues aquí, preparados para tocar uno de nuestros temas favoritos, uno de los temas en los que yo creo que pivota, si no el 100% de los problemas de trading, diría que por lo menos el 99%. Y es cómo funciona nuestra mente. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí una tarde más, tanto si estáis en directo como si lo veis grabado, y prestar mucha atención en lo que vamos a hablar hoy. Y yo os recomendaría que esta videoconferencia le prestéis mucha atención. Yo sé que cuando estamos con el ordenador o con el móvil o con la tableta es fácil hacer multitarea y despistarse con otros temas. Em, si os despistáis, por lo menos verlo luego lo grabado, ¿vale? Recurrir a la grabación y verlo varias veces, porque merece la pena, de verdad, lo que vamos a hablar hoy. Además, también os recomiendo que a lo largo de vuestro avance como traders, de vez en cuando recurráis a esta grabación, ¿vale? Porque aunque lo que vamos a hablar lo vais a entender relativamente rápido, lo cierto es que lo vais a olvidar muchísimo más rápido todavía. En cuanto vengan las primeras dificultades, en cuanto vengan los primeros retos relacionados con el trading o otros aspectos de vuestra vida, os va a afectar y vais a reaccionar de la forma probablemente equivocada y sin saberlo, ¿no? Lo bueno que tiene la lección que vamos a ver hoy es que, y que tenéis en el temario, en el capítulo correspondiente psicotrading, es que te da un marco de comprensión para entender por qué en determinadas ocasiones tomamos determinadas decisiones. Y sin profundizar mucho, porque quiero que sea Luis quien lo desarrolle, eh, eh, por ejemplo, ¿cómo es posible que un café que vale 4 o 5 euros, o que desde luego es mucho más caro que el de la cafetería del lado, se venda con tanta facilidad, ¿no? Es decir, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O cómo es posible que determinadas compras se produzcan a un precio que no parece razonable, porque hay productos similares a precio inferior? ¿O por qué en determinados centros comerciales o tiendas o grandes superficies de venta de juguetes, por poner un ejemplo, sin ir más lejos, hay determinados aromas, ¿no? O por qué uno cuando va al Corte Inglés o a determinados centros comerciales te ponen música en función de el momento del día, ¿no? Es decir, resulta que está el centro comercial vacío y te ponen una música pausada, perdón, te ponen sí, una música pausada porque hay poca gente y lo que quieren es que te tomes tu tiempo, busques cosas y vamos, que tienes tiempo para hacer gasto, ¿eh? Pero cuando aquello está a rebosar, la música es otra, ¿verdad? La música es como toca, es más cañera y lo que quieren es que compres y salgas rápido de la tienda y hagas el gasto lo antes posible para dar entrada a más personas y que los empleados puedan atender a más gente, ¿no? Entonces, todo esto no es casual, todo esto está basado en un profundo conocimiento que tiene tanto el sistema como el marketing, como los psicólogos, que conocen en profundidad cómo tomamos determinadas decisiones el ser humano, ¿no? Y esto es importante porque no me quiero enrollar mucho, pero es que es uno de mis temas favoritos, Luis, perdóname. No, no. El ser humano, a la hora, durante cientos de años, desde el inicio de la ciencia económica, se ha pensado que el ser humano tomaba decisiones racionales en lo referente a la economía, ¿no? Y esto vamos a ver que esto no es así. O sea, esto se sabe ya desde hace unos cuantos años eh, eh, a través de un premio Nobel que es psicólogo, premio Nobel en economía, que es psicólogo, que recibió el premio de la mano, o sea, por unos trabajos que hizo de la mano de otro economista, pero que falleció y en el momento de recibir el Nobel no pudo recibirlo. Eh, sobre unos determinados aspectos de cómo tomamos decisiones en entornos de incertidumbre y por lo tanto
en aspectos económicos solemos tomar decisiones en entornos de incertidumbre, porque si tuviéramos claro que vamos a ganar el dinero, no hay incertidumbre y no hay dudas a la hora de tomar la decisión, ¿no? Todos escogeríamos la opción que da dinero, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que en el mundo del trading todo es incertidumbre. Son decisiones económicas con un alto grado de incertidumbre. Y en esos entornos, nuestro cerebro va a querer tomar las decisiones basándose en un modelo de funcionamiento por medio de unos procesos que hacen que sea más inexacto y más imprecisa nuestra forma de tomar decisiones. Y eso nos afecta en el resultado del trading, ¿no? Veíamos la semana pasada, por ejemplo, como algún compañero pues tenía, y lo vemos otras semanas, ¿no? Muchas más semanas, como hay compañeros que hacen su trabajo, hacen magníficos backtests y luego llega la hora de la verdad, y ni siquiera a la hora de la verdad, a la hora de operar en demo, les asaltan los nervios, las preocupaciones, los miedos, les sudan las manos, no lo ven claro y se meten en líos. ¿Vale? Entonces, en esos líos nos metemos precisamente por cómo funciona nuestra mente en esos entornos. Entonces, es importante saber cómo funciona nuestra mente para que cuando lleguen esos momentos entendamos qué nos está sucediendo y seamos capaces de poner las tiritas, los parches, hackear al sistema, hackear a nuestra mente, hackear a nuestros procesos para que la próxima vez no nos pase. Y de hecho, todo lo que estamos haciendo a lo largo del curso son técnicas para hackear al proceso, para hackear a nuestra mente y para evitar tomar decisiones en calientes, que son las que de verdad nos meten en problemas, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar, prestar mucha atención, insisto, estar muy atentos, ver esta grabación todas las veces que sea necesario y no os canséis de repetirla, porque os va a ayudar mucho. Luis, cuando quieras, adelante. Lo primero decirte, Yuri, que primero que se nota que nos gusta lo que estamos hablando y segundo que muchas gracias por la exposición porque ha sido muy buena. Yo creo que de las mejores introducciones que has hecho de este capítulo de psicotrading. Me ha gustado mucho. O sea que muchas gracias. Vale, pues vamos con ello. Y bueno, pensar, aquí veis un cuadro que seguro que habéis visto de la evolución biológica. Además, realmente no lo habéis visto así de esta manera, pero pensar que la evolución biológica del ser humano ha sido muy vertiginosa. O sea, realmente se ha acelerado muchísimo. Estaba un día escuchando un podcast y para que os hagáis una idea, y decían eso, que si alguien de nosotros se va 100 años atrás, pues es posible que pueda, o más bien al revés, que alguien de 100 años pueda venir, de hace 100 años pueda venir al presente, pues prácticamente estaría perdido. Hay tantos cambios, tantas cosas, avión, ordenador, coches, o sea, la era industrial, o sea, hay muchísimas cosas que han cambiado respecto a ese punto. Si fuera 200 años, también habría bastantes cambios. Pero si nos remontamos, por ejemplo, a la edad, en la edad de piedra o algo así, tendríamos que prácticamente para tener la misma evolución, creo, no sé si eran cerca de 100.000 años o algo así, o sea, una burrada. Entonces, eso lo que implica es que realmente la evolución del ser humano ha sido muy, muy rápida y muy vertiginosa. Y aquí lo podemos ver en este cuadro, imagen, como queréis llamarlo. Y perdona que te corrija, que no suelo hacerlo, pero más que, solo por matizar, más que la evolución del ser humano, es la evolución del entorno del ser humano, es decir, lo que el ser humano ha creado. Porque biológicamente somos exactamente el mismo animal que hace 50.000 años. Perdona, solo era eso. Correcto, lo explicamos. Tienes toda la razón del mundo. Vale, pues lo que tenemos aquí es un primate. Fue, ya sabéis, la evolución del hombre, se erguió, empezó a coger instrumentos con las manos, empezó a cazar, a recolectar y luego pues le fue saliendo chepa y se puso en el ordenador. Pero pensar que desde todos estos pasos ha ido transcurriendo mucho tiempo, excepto lo que os he estado comentando, en la época más cercana, que ha sido muy, muy rápido. Si pensamos
que estamos hablando por Internet, podríamos pensar, bueno, pues Internet debe tener desde 1800 y no, os equivocaríais si no lo sabéis realmente. El primer ordenador salió en 1964, o sea, imaginaos lo cerca que se creó el primer ordenador, y el primer ordenador era un edificio entero. Entonces, ahora pensar las dimensiones de un portátil o de una consola y compararlo con un edificio entero. Internet, pues las primeras conexiones se crearon en 1969, pruebas y demás entre universidades fueron, eh, fueron las primeras conexiones para realizar pruebas y se podía hacer de esa manera. Los móviles, pues vamos a pensar en los años 50 que un móvil podría tener el tamaño que tienen ahora, o que no sé exactamente cuándo nació el primer móvil, pero vamos, sería sobre los 70 o algo así, no lo sé exactamente, ¿eh? Pero los primeros móviles también eran muy grandes. Entonces, en ese momento pensar que podíamos tener algo parecido a la tecnología que llegó a la Luna en la mano, que es lo que tenemos ahora, incluso bastante más potente los móviles que tenemos ahora que la primera la primera aeronave que llegó a la Luna, que se posó sobre la Luna, porque creo que era un equivalente a un 286 o algo así. O sea, para que os sigáis una idea de lo rápido que ha evolucionado lo que es toda la tecnología. Pues el problema de todo esto es que el desarrollo ha sido muy vertiginoso, ha sido muy grande, pero como decía Yuri, nuestro desarrollo biológico, lo que es la estructura, los razonamientos que realizamos, el problema es que no ha evolucionado a esa velocidad. Y claro, ¿qué pasa? Pues que estamos aplicando medidas que antes estaban funcionando en un periodo, en un entorno que realmente es totalmente distinto. Eh, Antes había un periodo pues, en el que éramos cazadores, recolectores, teníamos que estar todo el rato pendientes de si nos iban a atacar o ir a atacar para poder comer o defendernos. Entonces, lógicamente, el nivel de estrés y la agilidad que teníamos, el ser humano, pues era totalmente distinto a la que tenemos ahora mismo. Ahora mismo no nos hace falta ir con una lanza para ver si cogemos un jabalí o un cerdo o lo que sea para poder comer ese día. Ni Aunque tampoco hay que está... reconocer que a veces apetece salir a la calle con una lanza, ¿verdad? Tal como están las cosas. Hombre, pero no sé yo si sería para cazar. Bueno, para cazar igual no. Bueno, que me pierdo, perdona. Entonces, claro, pues esas situaciones en las que íbamos, por ejemplo, con la lanza y teníamos que defendernos porque nos venía rápidamente cualquier animal que nos podía atacar y matar. Imaginaos la esperanza de vida de esa época, los cazadores recolectores, no recuerdo la esperanza de vida de esa época en concreto, pero no creo que llegara a los 30 años. Es más, yo creo que en la Edad Media no superaba los 30 años, los 40 años o algo así. Entonces, pues lógicamente, en lo que es el cerebro estaba diseñado para poder atender todos esos estímulos, responder a ellos lo más rápidamente posibles. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo esos estímulos son totalmente distintos. Pero lo que es la respuesta que tenemos muchas veces está basado en esos mecanismos que aprendimos en esos momentos. Entonces, como veis, hay una incongruencia total entre lo que puede ocurrirnos y cómo reaccionamos. ¿Esto por qué se produce? Pues porque realmente lo que tenemos es tres cerebros en uno, como veis aquí en pantalla. Podemos hablar de un neocortes, el sistema límbico y el sistema reptiliano. Hay un libro que se llama Kluge, la azarosa evolución de la mente humana, en la que habla de todo esto, que vamos a ver, y Kluge realmente lo que significa es como una especie de apaño, chapuza, porque realmente es eso, nuestro cerebro es como si fuéramos poniéndole parches para poder ir solucionando problemas o adaptaciones que ha habido a lo largo de la evolución. Pensar que el cerebro reptiliano es el más primitivo, el más básico, y es el que primero se desarrolló en nuestra evolución. ¿Qué hace? Pues controla las funciones vitales, como respiramos, digestión, acciones en las que no tenemos que intervenir, porque lógicamente si intentamos controlar la respiración, pues lo haremos de forma voluntaria, no involuntaria,
que llegará un punto en el que volveremos a respirar. Ni tampoco estamos pensando, ay, tengo que respirar, uy, se me ha olvidado esta vez, voy a respirar, uy, tengo que respirar, voy a coger el móvil, pero tengo que respirar. No estamos así, lo hacemos de forma involuntaria, ¿vale? Se puede decir involuntaria. Entonces, realmente el cerebro reptiliano controla todo esto, las funciones vitales, como respirar, digestión, cosas en las que no tenemos que intervenir, ¿vale? Luego está el sistema límbico. Es algo más evolucionado que el reptiliano y es el encargado de las emociones, ¿vale? Como el miedo, la lucha, la supervivencia, reproducción. Y vamos a pensar, bueno, ¿y para qué nos puede servir esto? Porque realmente el sistema límbico, pues si es el miedo, ¿por qué tengo que tener miedo? Vale, si realmente está encargado de las emociones y otras cosas así, pues es inútil. Bueno, es inútil, entre comillas, ahora mismo, ¿vale? Pero no, o sea, no para el día a día, es más, es lo que muchas veces nos provoca el estrés, sino que realmente en la época en la que se evolucionó ese cerebro reptiliano, pues estaba encargado, pues eso, del miedo, de la lucha, de la supervivencia. Es decir, si veíamos un palo en un camino, pues no estamos pensando en un palo grande, pues no estamos pensando, lo vemos de lado, pues no estamos pensando, voy a ver si puede ser una serpiente o un caimán. Lo voy a tocar. Bueno, no parece. Entonces, si estamos todo ese tiempo para tomar una decisión que sería huir, que sería la supervivencia o la lucha, pues vamos, nos han comido, han devorado y no hace falta que pensemos mucho más porque no nos queda ni el límbico. Entonces, esa era una reacción en la que nos hacía sobrevivir. Si vemos un león, no tenemos que pensar, uy, pues no lo he visto nunca en la realidad, pero no sé si me va a comer o no. Si vemos un animal muy grande que está enseñándonos los dientes y va hacia nosotros, no tenemos ningún tipo de duda a ver qué puede ocurrir. Lo que hacemos es o intentar subirnos a un árbol o intentar correr como podamos, o si tenemos algo, intentar defendernos, pero reaccionamos. Esa parte es la que se ocupa el sistema límbico. Si empezáramos a intentar pensar, bueno, pues, a ver, es que este animal, claro, como yo estoy nervioso, no es tan grande como parece, porque realmente, bueno, sí tiene muchos pelos, pero podría ser un gato. Entonces, no sé, pero como es pequeñito y hace mucho ruido, ese ruido me suena al de un león. Bueno, pero es chiquitito, a lo mejor lo puedo contener. Si voy hacia la derecha, a lo mejor como va muy deprisa, sigue corriendo y ni se da cuenta que estoy. Todo eso son pensamientos, entre comillas, racionales. Pues más o menos acertados, ¿vale? Pero, pero bueno, son pensamientos que hacemos racionales, ¿vale? Entonces, pensar que el neocortes es la parte, la gris, la exterior, y es una evolución más reciente, ¿vale? Entonces, es lo que sobre todo está más desarrollado en el ser humano. ¿Y qué hace? Pues desarrollar ese pensamiento más racional, ese intentar ver cuál sería la mejor opción de una forma más tranquila para poder solucionar un problema. Hay momentos en los que lógicamente no podemos permitirnos perder ese tiempo, también entre comillas, porque pueden ser milisegundos o segundos que nos puede costar la vida. Entonces no podemos permitirnos perder ese tiempo, sino que tenemos que racionar lo más rápido posible. Por ejemplo, en un coche. En un coche muchas veces estamos conduciendo y vemos algo de refilón, hacemos una maniobra muy rápida, esquivamos lo que sea, pero no sabemos ni qué ha sido. Pues ahí no hemos sido conscientes, no hemos pensado racionalmente qué tendríamos que hacer o qué no hacer, solamente hemos racionado. En el momento que solamente racionamos, está actuando el sistema límbico. Si veo venir o veo en la carretera un ciervo, pues puedo pensar, voy a ver si le pongo en las largas, voy a frenar, voy a pitar, voy a irme hacia la derecha, por la parte de atrás porque no se va a dar la vuelta o porque puede que no se dé la vuelta y que salga en dirección contraria. Puedo pensar, entonces ahí ya está actuando el neocortes, ¿vale? Es el pensamiento más racional. Luego que sea acertado o no, pues lógicamente eso ya solamente cuando ocurra sabremos si es acertado o no. Pero lo pensamos, lo hacemos racional. Esto, dentro del neocortes hay una parte que se llama el lóbulo frontal, que está en la frente, detrás de los ojos, y que es el centro de control de todo el neocortes. Y realmente es donde planeamos, organizamos, imaginamos el futuro, cosas que no han sucedido, y como podéis imaginar, todo esto tiene una un gran poder, porque un animal no está
planificando qué va a hacer la semana que viene, o no está organizando y colocando todas sus cosas para que le pongan la comida en un orden en concreto. No. O sea, no, ni planifican, ni organizan, ni se imaginan el futuro. Entonces, todo eso lo hacemos desde el lóbulo frontal. Como veis, esto tiene mucha potencia, porque podemos vivir situaciones que todavía no hemos vivido personalmente, pero podemos imaginarlas. Podemos pensar qué puede ocurrir. Cuando alguien compite no está en esa situación, pero como ha vivido situaciones parecidas, puede imaginar lo que puede ocurrir, puede visualizar lo que puede ocurrir. Entonces, esto, como veis, es muy potente, exactamente igual con el trading. Si podemos, antes de una sesión, imaginar cómo va a ser la sesión, visualizar esa sesión, pero no podemos estar en ella porque todavía no ha ocurrido. Entonces, como veis, tiene mucha potencia. Ante una situación de estrés, como os decía, la parte del cerebro que toma el control es el sistema límbico. Entonces, porque tenemos que reaccionar muy rápido. No podemos estar pensando a ver cómo vamos a reaccionar porque en ese momento ya puede habernos superado la situación. Vale, vamos a ver aquí a los SEALs. No sé si conocéis los SEALs, son los que abatieron a Osama Bin Laden hace ya, yo creo que ya han pasado unos cuantos años, cómo pasa el tiempo. Y es una de las unidades de élite más duras del mundo. Hace poco, además lo dijo Yuri en una videoconferencia, salió un documental sobre, ay, ¿cómo se llamaba? Era sobre un Los cuerpo, Geo. los Geo, eso. Sí, En y Amazon, lo tenéis en Prime Video. sí, y estoy Muy, viendo, muy, muy, muy recomendable. sí, O sí, sea, yo sí. me lo he visto 2 o 3 veces porque es una lección psicológica tras otra. Y me recordaba mucho a lo que tenemos aquí en pantalla, porque realmente también eran pruebas bastante duras. Sí, sí, a ver, los SEAL tienen fama porque el marketing americano sabemos que funciona, pero en muchos países tienen cuerpos de élite con unas pruebas similares o más bestias, ¿no? Los SAS británicos, los MOE españoles, los GEO son el cuerpo de élite de la Nacional. Policía Nacional, sí. Y el documental está basado en los GEO, en las pruebas de acceso y el año entero, bueno, pues entran 100 y terminan 12. ¿No? Y está el equipo de Amazon, está todo el año, bueno, realmente no todo el año, pero eh, cubren todo el proceso, ¿no? Y con perdón de la palabra, las putadas que les hacen, ¿no? Sí, Pero sí, sí. ¿en qué está? ¿Tú lo has visto, Luis? Sí, Bueno, está basado, o sea, el principio es, aquí no buscamos a los más fuertes físicamente, o sea, no tiene nada que ver con el físico, de hecho hay algún chavalín, pues bueno, pues que no son especialmente fuertes, aunque se van volviendo poco a poco fuertes, ¿no? Lo que queremos es a los que tengan una mentalidad más fuerte. Entonces, 24 horas durante meses les tienen que nunca saben qué va a haber a continuación, ¿no? O sea, nunca saben cuándo van a dormir, cuándo van a comer, cuándo les va a tocar meterse en el río Tajo en sí. pleno invierno, con el agua a 4 o 5 grados, para ver los límites de la hipotermia y nunca. Entonces, claro, la gente se va retirando. Ellos no echan a nadie más que hasta el final y van dejando que las cosas, que la gente se vaya marchando. ¿Eh? Y bueno, muy, muy recomendable, si no lo habéis visto, porque tiene mucho que ver con esto. No solo también hay grandes lecciones de liderazgo, de humanidad y de humildad, sino también de resistencia psicológica. Perdona, Luis. Nada, nada. Y estaba pensando que el otro día en el rocódromo estábamos hablando con uno y decía eso, que había uno de los que aparece allí, le conocía y dijo que se tuvo que retirar, que creo que no aparece de los primeros capítulos, porque tuvo una fisura en una costilla. O sea, realmente, y él aguantó lo máximo posible, pero dice que luego ya físicamente que no podía y que se Sí. tuvo que retirar. O sea, pero eh, pensar también el dolor que se puede pasar estando lesionado y no es algo, o sea, es doloroso una fisura en una costilla, pues, y haciendo las pruebas. O sea, realmente, incluso esta persona que se tuvo que retirar pasó
por un sufrimiento psicológico y por un aprendizaje psicológico, por luego también lo decían. Yo creo que habían aprendido también a conocerse y que psicológicamente era muy duro, pero que les había gustado. Sí, me está regañando Alejandro por el spoiler de haber dicho que son 12, perdona. Pero es verdad que al principio es verdad que al principio de la serie, Pelayo, que es el director de este, Sí, les dice, recordaréis que dice, señores, los números, las estadísticas no fallan. Eh, eh, y aquí me sobran como mínimo 80 personas. Entonces, sí. eh, Además, hay otra cosa que dijo que también me chocó bastante. Dice, sabemos cuántos NPCs que son los 100, o sea, sí, no dijo así textualmente, pero sí, no sabemos cuántos van a acabar y esperamos que queden, o sea, como diciendo, esperamos que lleguéis a este punto estos, porque a lo mejor ni llegáis. ya. Eso No, me no, chocó. está claro. Ellos no tienen un número Un número mínimo. no. Ellos lo que hacen es entran 100, sí que hay que cumplir una serie de requisitos a la oposición para entrar, pero bueno, relativamente asequibles, ¿no? Físicamente más o menos importantes, pero no son especialmente imposibles, ¿no? Eh, y luego la orden que tiene de su comisario jefe es, bueno, entran los que entran, o sea, eso es cosa tuya. ¿Sabes? Si entran cero, y de hecho lo dice en uno de los capítulos, dice, si no entra ninguno, pues ninguno. No queremos que nadie pase por la nota mínima, porque es que no vamos a jugar la vida. Os vais a jugar la Claro. vida vosotros y se va a jugar la vida el resto de operativos. Entonces, solo van a pasar los que de verdad pueden pasar. Si no pasa ninguno, pues ninguno. Si pasan 50, pues 50. ¿Eh? Pero bueno, en todo caso, lo importante de la serie no es el número de los que pasan, sino No. las lecciones que hay. Y Alejandro, hay alguna sorpresa interesante. Y yo tengo que reconocer que alguna lagrimita he soltado viéndolo. O sea que muy recomendable. Ya veréis que está chulo. Bueno, continuemos pues. Vale, pues aquí veis, para no alargarlo mucho, tres pruebas que realizan. Como veis aquí, pues intentan simplemente, entre comillas, sobrevivir con las manos atadas, pies atados, en una piscina en la que no hacen pie, como podéis ver, y pues tienen que intentar de la manera que puedan respirar, sobrevivir. Entonces, pues llega un punto en el que, lógicamente, si estás más cansado o no tienes una buena técnica, pues te pones nervioso y eso hace que realmente vayas a peor, tengas menos fuerza, más cansado, es más fácil que te entre agua, tienes que coordinar bien los movimientos. Entonces, pues, como veis, no es una prueba fácil. Aquí, pues, simplemente, también lo de simplemente entre comillas, una prueba en la que están sosteniendo un tronco y el agua pasándoles por encima, literalmente. Entonces, pues tienen que calmar los nervios, poder respirar de forma pausada para no estresarse, no agobiarse. Entonces, como veis, estas situaciones lo que atacan directamente es contra el sistema límbico para intentar que no sea el que nos domine, sino que realmente recuperemos el control de ese estrés, como exactamente como veis en la serie de Geos, recuperemos el control de ese estrés y podamos hacerlo, entre comillas, de una forma racional. De esa manera, cuando se produzca una situación de estrés, de tiros o tengan que entrar en una situación que sea mucho más dura que sujetar un tronco, que pueda estar y va a estar en peligro su vida, literalmente, pues puedan mantener la mente fría y poder razonar, o sea, poder realizar de la mejor manera la actuación que tienen que realizar, pues ya sea salvar a una persona o matar, en este caso, a Osama Bin Laden. Entonces, pues realizado de una forma en la que haya los menores errores posibles. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que realmente los mayores errores militares de la historia fueron tomadas en situaciones en las que hubo miedo o alto estrés. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que no pensamos con claridad. ¿Por qué no pensamos con claridad? Porque nos secuestra literalmente el sistema límbico. Entonces no podemos pensar con claridad, no podemos discernir si lo que estamos realizando sería lo más efectivo o lo más lógico posible. Entonces,
Al someterse de forma continua a estas situaciones, pues lo que hacemos es poder recuperar ese control. Es verdad que no es que sean seres extraterrestres, sino que simplemente, igual que en el trading, igual que en un entrenamiento normal, a medida que te vas sometiendo a una situación, la vas controlando. La primera vez que nos ponemos cualquiera a hacer una actividad que no conocemos, tenemos mucho miedo. Por ejemplo, estoy pensando en el trading o en una autoescuela. La primera vez que cogemos el coche, pues tenemos un pavor, pero cuando llevamos ya un mes, pues ya es algo, bueno, que nos apetece o no nos apetece, pero realmente ya no tenemos ese miedo a acelerar o a frenar, a ver qué va a pasar, si se va a clavar, si vamos a acelerar y no vamos a dar contra el delante, o vamos a atropellar a alguien. Eso ya no, ese terror ya no lo tenemos, es todo controlado. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos asimilando a través de situaciones en las que hemos ido repitiendo de forma o sea, hemos repetido situación de forma repetitiva. Esto también se puede hacer, ya os digo, cuando actúa el sistema límbico. Y esto también se hace con muchos deportes. Por ejemplo, el salto olímpico, o sea, cuando una persona sin tener ningún tipo de entrenamiento se sube a una plataforma de 10 metros, ve a las personas así de pequeñitas y te dicen tienes que tirarte, pues vamos, como que no. Ya dice, ya para otra, si eso ya volveré, ya me llamáis, ¿vale? Ya le das un teléfono erróneo y ya está. Entonces, ¿pero cómo se consigue esto? Pues poco a poco. En vez de empezar desde la de 10 metros, pues empezamos desde una más pequeña, vamos subiendo altura, vamos subiendo a 5 metros. Entonces, de esa manera vamos progresando, vamos ir exponiéndonos de forma continua a los estímulos y cuando estamos en una zona de confort, o sea, es decir, cuando estamos por ejemplo, 5 metros y estamos tranquilos, estamos a gusto, pues lo que hacemos es subir más la altura y subir más la altura, subir más la altura hasta que lleguemos a los 10 metros. Entonces, de esa manera podemos controlar lo que es el sistema límbico para no entrar en pánico, poder ejecutar todo de forma correcta y no tener ningún percance. Porque si lo hiciéramos desde el principio, pues es muy posible que cayéramos con la espalda, nos partiríamos la espalda o cualquier cosa, o entraríamos mal. Un desastre. Pero si lo hacemos de forma progresiva, es muy fácil que podamos llegar a esta altura y hacer un salto seguro y con tranquilidad y disfrutar del mismo, que es la idea. Esto ocurre en todo, ocurre en la escalada, ocurre en atletismo, ocurre en todas las disciplinas, en trading también, lógicamente. Aquí tenéis una foto, esto es 2000, bueno, más que fotos son noticias del 2015, en el que veis un salto de 251 metros, el récord del mundo. Salto con esquí, igual que este que veis de la velocidad, el récord mundial de velocidad sobre esquís, y va a 255 kilómetros por hora. Esto, como veis, es una locura, pero una locura, me refiero que recorrer 250 metros, ¿a qué velocidad tienes que ir para poder saltar, llegar a esa longitud? Y en el movimiento en el aire hay que pensar mucho en la técnica, porque tienes que aterrizar. Entonces, cuanto más metros, lógicamente, más complicado, más fuerza tienes que hacer con las piernas, mejor posición técnica. Y exactamente lo mismo para la velocidad. Para alcanzar 255 kilómetros por hora, tienes que tener una técnica súper depurada, aparte de tener mucha fuerza, etcétera. Pero lógicamente esto no lo hacemos la primera vez que nos ponemos unos esquís, ni un salto de, vamos, ni de 50 metros, ni de 100 metros, ni cogemos una velocidad de 100 kilómetros o 200 kilómetros por hora. No. O sea, es más, si cogemos esa velocidad es porque nos hemos descabalado y vamos a tener un accidente seguro, porque hemos perdido totalmente el control de los esquís. Entonces, como veis, todo esto lleva una progresión, ¿vale? Poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo podemos hacerlo en el trading? Pues podemos hacerlo también a través de ejercicios de visualizaciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización y nos gustaría pues que lo primero que os pusierais relajados en la silla donde estéis, solamente escuchéis mi voz, o sea, podéis cerrar los ojos.
Voy a dar unos segundos por si tenéis que coger agua o queréis hacer cualquier cosa para prepararos. Voy a beber un poco de ¿Estáis agua. conduciendo o en moto o en bici? No lo Sí, hagáis, eso ¿eh? no. No, por favor. Pero ahora ir relajándoos. Si no, lo podéis hacer cuando lleguéis a casa, veis la videoconferencia y lo hacéis siempre con seguridad. Claro. Vale, pues lo primero es cerrar los ojos, relajaros y, y lo que veis ahora mismo pues es todo negro. Giráis la cabeza hacia un lado, lo veis negro, miráis hacia adelante, negro, miráis a la derecha, negro. A vuestro alrededor parece que no hay nada, pero notáis que en la cabeza tenéis como una especie de venda y, y os la quitáis. Y empecéis os da un poco la luz, os molestan los ojos y os dais cuenta de que estáis en una calle y que no estáis viendo por la venda que tenéis ahora en la mano. Entonces empezamos a andar por la calle. Es una calle de vuestra ciudad, la conocéis perfectamente y andáis tranquilos, despreocupados. Es por la mañana porque huele un poquito a café, alguien que debe estar cocinando, mientras que llega ese olor. Me huele como el olor fresco de la mañana. Incluso hay una pequeña brisa, una ligera brisa que os da en la cara. Es una sensación agradable, tranquila. Seguís andando por la calle. Y veis que hay un bordillo a vuestro lado y empezáis a recordar de cuando erais pequeños, pequeñas, ¿no? Cómo jugueteabais con los bordillos. Y os ponéis pues a hacer equilibrio, con los brazos abiertos, andando un poco, pie delante, otro pie detrás, corriendo un poquito. Y hay un momento en el que resbaláis. Os caéis a la acera, pero bueno, no ha pasado nada. Subís rápidamente y seguís otra vez jugando, recordando cuando erais niños y jugabais por los bordillos, por las aceras, corriendo y demás. Y estáis pues tranquilos, disfrutando del paseo. Incluso seguro que alguno está silbando de bien que se lo está pasando. Y un poquito más adelante, pues veis un tablero. Está en medio de la acera y veis un tablero. Empecéis a mirar el tablero y es un tablero muy largo. Entra como una especie como de neblina, no se ve dónde acaba. Y os subís al tablero porque, pues bueno, habéis estado jugando con el bordillo, pues el tablero pues seguro que también es igual de divertido y es bastante ancho, lo que nos da mucha seguridad. Entonces vamos subiendo por por el tablero. Se va acercando esa neblina en la que no veíamos el final y cada vez la tenemos más cerca. No huele a nada, ya estamos dentro, no huele a nada. Es como si fuera pues, una nube. Una sensación así como un pelín húmedo, como si los días de neblina, exactamente igual, pero no huele a nada. Y veis que seguís andando por el tablero, es bastante ancho, seguís jugueteando y, y llega un punto en el que empieza a hacerse mucho más densa la niebla, que no veis mucho del tablero ya, a pocos metros ya empezáis a no ver. Y el tablero, no sé, es que le ha ocurrido algo raro, no, ya no es tan ancho, ya no parece tan ancho como antes. No sé por qué. Bueno, pues seguís andando. Es que para daros la vuelta ya, con todo lo que habéis andado, a ver a dónde lleva eso. Curiosidad. Pues seguimos andando y es que se está estrechando mucho esto.
Y el aire, no sé, es un poco denso, ¿no? Bueno, seguimos andando. Y veis que llega un punto en el que la niebla empieza a desaparecer. Y miréis para abajo. No me lo puedo creer. Estar como unos 10 metros de altura. ¿Y esto es demasiado estrecho ya? ¿Ahora qué hago? Vale, quiero que cortéis aquí, justo aquí, y que pongáis en el chat la sensación que habéis tenido justo al final. Perdonad que os haya cortado así de repente, pero es muy importante que reflejéis, que escribáis la situación en la que os habéis encontrado. Es posible que os hayáis encontrado de pie, sentados, en el suelo. Os podéis haber encontrado de muchas maneras, asustados o con los brazos abiertos o cerrados. Sensación de alerta, nos dice Sergio. Miedo, dice Joaquín. Yo casi me comencé. Hola, Alejandro, por favor, que hemos dicho que si estás conduciendo, no. Quise sentarme, Luis. Ah, vale, es broma, broma. No me falta el aire, Raúl, miedo, sorpresa. Vale, perfecto. Pues eso significa todas estas sensaciones que habéis tenido. Me encontraba de pie, pensaba que cómo salir de esta incertidumbre. Pues genial, eso significa que lo habéis hecho muy bien porque que os habéis metido en la explicación, la visualización que hemos realizado. ¿Por qué? Pues porque habéis sentido algo que realmente no os estaba pasando. No os estaba faltando el aire. Algunos estabais sentados. Sensación de alerta, como ponéis, no había nada, ningún estímulo a vuestro alrededor que os estuviese haciendo nada. No había nada que os causara miedo ni sorpresa. No había nada que os causara incertidumbre. Estoy hablando de forma racional, ¿vale? Pero yo os estábamos creando una idea en la que estabais entrando, en la que estabais sintiendo, en la que estabais proyectando lo que estábamos diciendo. Entonces, realmente no estaba ocurriendo. Pero como veis, el imaginar, el visualizar, tiene su potencia. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos sintiendo que estábamos en ese tablero. Tenéis miedo, tenéis sorpresa, angustia, incertidumbre, sensación de alerta, porque realmente quería sentarme, porque realmente estabais viviendo esa sensación, pero no os estaba ocurriendo, la estabais imaginando. Entonces, como veis, aunque no estemos viviendo ese momento, sí lo podemos imaginar y sí podemos reproducirlo como si lo estuviésemos viviendo realmente. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues nos puede servir, por ejemplo, para quitarnos el miedo a operar en backtesting, en demo, en real, a poder tener un control del miedo que tenemos cuando una operación se va al stop loss, o de la angustia que podemos sentir a lo mejor porque la operación se va hacia el take profit y queremos salir de la operación. Esto lo podemos controlar de una forma racional antes de que ocurra. Podemos, entre comillas, manipular esa sensación. Si yo hubiese acabado lo que es la visualización que habéis realizado de otra manera, si la hubiese, era interesante, lo que os digo, disculpar, el tema de cortarla para que vivierais esa sensación, pero si hubieses llegado a la Tierra, si hubiésemos bajado otra vez del tablero y hubieses llegado a lo que es el suelo, pues lo más seguro es que esa sensación hubiese desaparecido totalmente. Entonces, como veis, es muy potente esa incertidumbre. Vale, entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque estos tres cerebros, y como resumen, pueden hacer que lo que pensemos, que es lo que estábamos proponiendo a vosotros,
sea lo que sentimos. O sea, es decir, ese miedo, esa angustia, esa sensación de alerta, ese querer sentarse, esa sorpresa. Hay alumnos que cuando hemos hecho esta pequeña visualización, incluso nos han dicho que han acabado casi en el suelo, en posición fetal o con los brazos abiertos o muy pegados al suelo o con las piernas separadas. O sea, cambiamos incluso nuestra posición física solamente con lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque eso determina lo que sentimos. Ese miedo es el que nos provoca intentar cambiar esa sensación a través de, pues, abriendo más los pies o poniéndonos casi en posición fetal, pero es por lo que sentimos, ¿vale? Y esto también que determina lo que hacemos. Si no sintiéramos ese miedo, no nos pondríamos con las piernas abiertas o en posición fetal o, y decía Raúl también que aún le faltaba el aire. O sea, ese pensamiento que hemos transmitido lo ha sentido, por ejemplo, Raúl, y lo que ha hecho es hiperventilar o contener la respiración, ¿vale? Porque lo ha sentido exactamente igual al resto de los compañeros, esa sensación de alerta. Eh, Ignacio, que veo que nos había puesto aquí, me encontraba de pie pensando cómo salir de esta. O sea, realmente está muy unido esto, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque si intentamos controlar lo que pensamos, podemos reeducar el cerebro para sentir otras cosas y hacer otras cosas. ¿Vale? Entonces, si cortamos o cambiamos estos pensamientos, dejaremos de sentir miedo y haremos otras cosas distintas a lo que estábamos haciendo. O sea, es decir, si yo pienso que esta operación se va a ir contra mi stop loss, lo que voy a sentir es miedo porque voy a perder dinero y lo que voy a hacer es cortar la operación. Pero si lo que pienso es que esta operación se va a ir contra el stop loss, pero exactamente igual que las que he tenido en el backtesting y que ya vendrá otra que compensará y con creces, como me ha demostrado el backtesting, esa operación, yo lo que sentiré no será miedo, será pues o nada o no tendré un sentimiento de miedo ni de angustia ni de codicia, no tendré esos sentimientos. ¿Y qué haré? Seguir mi sistema a rajatabla, no me lo saltaré, no cerraré la operación porque no hay que cerrarla ahí en ese punto. Entonces, como veis, es un ejemplo muy claro de que es muy, muy poderoso. Y como bien os ha dicho Yuri, esta videoconferencia es muy importante. Lo aceptamos y punto. Sí, pero sin resignación. Porque muchas veces lo de punto a veces tiene un punto de resignación y no tenemos no tenemos que resignarnos. O sea, cuando hacemos backtesting, lo que sacamos son unas estadísticas y esas estadísticas siempre son en largo plazo. No podemos centrarnos en 10 operaciones. Es absurdo. Entonces, es una operación más. Es una operación más. No hace falta hacer nada. ¿Vale? Nada distinto. No tenemos que cambiar nada. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el backtesting, en la demo y en las operaciones en real. Seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Estamos en un drawdown? Pues seguimos haciendo lo mismo. ¿Estamos en una racha positiva? Seguimos haciendo lo mismo. No tenemos que intentar dejarlas correr más. No, porque nos estaremos saltando las estadísticas y cambiaremos todo, cambiaremos nuestro sistema. Y entonces empezaremos a pensar, sentir y hacer cosas distintas. Muy bien. En resumen, se puede decir de todo esto que tenemos dos formas, dos procesos mentales a la hora de tomar decisiones. El proceso racional, el que tomamos mediante el neocórtex en un entorno de tranquilidad que nos permite analizar los pros, los contras y tomar una decisión más o menos calmada. Y es el proceso que se realiza, por ejemplo, cuando se realiza un proyecto, cuando un proyecto de ingeniería, un proyecto de arquitectura, ¿no? Son procesos racionales donde con tiempo se miden las cosas, se evalúan, se sopesan y
bueno, tiene una ventaja, ¿no? El proceso racional tiene una ventaja que es objetivo, porque se basa en datos. Tú metes datos, analizas datos y en base a esos datos sacas una conclusión lógica y racional basada en esos datos. ¿Qué desventaja tiene? Que requiere un montón de energía, porque el neocórtex chupa gasolina que no veas. Ya sabéis, solo hace falta dedicar un buen rato de estudio para darse cuenta que uno de repente se cansa muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, no siempre disponemos, y otra desventaja, que además de chupar energía, requiere de tiempo. Y muchas veces no tenemos ni energía ni tiempo. ¿Cuándo no tenemos energía y tiempo? Cuando estamos en una situación bajo presión de tiempo o de estrés. En esos momentos, ¿qué ocurre? Se dispara de forma automática el sistema de toma de decisiones emocional, el del límbico, que tiene desventaja principal, que es subjetivo, porque no analiza nada, simplemente reacciona. Vemos la serpiente de lado, de reojo, pegamos un salto en el campo, y cuando hemos pegado un salto, de repente decimos, ¿qué ha pasado? Me ha asustado, ahí hay un bicho. Y de repente miras y no es una serpiente, es un palo, una rama. Pero tú has reaccionado igual. ¿Por qué? Pues porque no ha habido tiempo de ponerse a sopesar, como decía Luis, ¿es una serpiente? ¿No es una serpiente? ¿Es un león? ¿No es un león? Eso, desde un punto de vista evolutivo, es lo que nos ha traído hasta aquí. Nuestra naturaleza humana ha sobrevivido durante decenas de miles de años precisamente por tomar estos dos tipos de decisiones. Si tú ibas pues eso, por el exterior y creías que se te iba a abalanzar sobre ti un depredador y reaccionabas y te ponías a salvo, estuviera o no estuviera ahí el depredador, la relación coste-beneficio de esa decisión era muy buena, porque dices, bueno, si no está el depredador ahí, solo me lleva un susto, pero como está el depredador ahí, me he puesto a salvo, me ha dado tiempo. ¿Vale? Entonces sobrevivían los que tenían esa forma de tomar las decisiones, ¿no? Genéticamente se iba trasladando en nuestro código genético esa forma, esa mente, ¿no? Esa forma de mente, ¿no? Además de que, pues bueno, por los distintos procesos evolutivos que ha contado Luis, pues se genera esa capa sobre capa, ¿no? Esa especie de cebolla en la que a medida que va evolucionando nuestro cerebro va teniendo distintas funciones, ¿no? Desventaja del sistema emocional, de la toma de decisiones emocional, pues eso, que es muy imprecisa porque no estás valorando nada. Y además es posible que reacciones cada vez de una manera. Unas veces puede que salte, otra vez en una dirección, otras en otra. A veces, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado, quizá porque es una persona con ciertos reflejos, me pego un susto por lo que sea, porque pienso que hay un bicho, porque pienso que hay una rama, porque da igual. Y resulta que en mi reacción me hago más daño, hago un gesto y me hago daño, ¿no? Bueno, a lo mejor os ha pasado a vosotros alguna vez, o te caes, ¿no? Sí. Sin embargo, tiene una ventaja y es que, y por eso existe, como digo, y por eso la evolución humana nos ha traído hasta aquí. Tiene la ventaja de que en determinados momentos te puede salvar la vida. Si tú de reojo, cruzando la calle, de repente ves algo que se mueve, dices, ostras, un coche, a lo mejor te da tiempo de apartarte, ¿no? Te puede salvar la vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un entorno moderno como el actual, esos supuestos peligros de depredadores pues están mucho más reducidos, ¿no? Y desde luego cuando estamos sentados delante de la pantalla de un ordenador, pues los peligros de supervivencia no existen. Estamos seguros, estamos en nuestro hogar, en un entorno seguro. Pero nuestro sistema sigue funcionando igual, nuestra mente sigue funcionando igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, de forma subconsciente, vemos un peligro que amenaza a nuestra seguridad, que es el dinero. Creemos que lo vamos a perder o creemos que tal. Entonces, se dispara el proceso de toma de decisiones emocional, del proceso límbico, del sistema límbico, el irracional. Y nos hace tomar decisiones en caliente, o por miedo, o por codicia, o por... ¿Qué es lo que hacemos a lo largo del curso y lo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida como traders? Tomar de antemano
todas las decisiones que vamos a aplicar en nuestro trading y tomarlas de antemano en frío. Es decir, de la misma manera que los arquitectos o los ingenieros diseñan en frío, diseñan tranquilamente, dedican horas, planifican, calculan estructuras. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Planificamos cómo vamos a actuar en nuestro trading. ¿Qué tenemos que hacer para entrar al mercado? ¿Cómo vamos a actuar una vez que estemos dentro del mercado? ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que salgamos? Y además, como veremos en la lección correspondiente, en su momento, que seguramente muchos ya habéis estudiado, decidimos de antemano qué hacer si algo sale mal. El plan de contingencias. ¿Qué tenemos que hacer si algo sale mal? La finalidad de todo esto es haber tomado esas decisiones en frío para que cuando venga el momento, aunque se disparen las emociones, como ya tenemos un plan, agarrarnos a ese plan, confiar en él ciegamente y de forma disciplinada, porque es un plan que está pensado en un entorno mucho más favorable y en un proceso racional, y no dejarnos llevar por las emociones de ese momento. Y ese plan se llama plan de trading. Y ese plan de trading se ha construido en base a un backtesting que hemos realizado de nuevo en un entorno tranquilo y con tiempo y de forma racional. Y nos ha arrojado una serie de reglas que vamos a reflejar en nuestro plan de trading. Y luego lo único que tenemos que hacer es seguir esas reglas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pase lo que pase. Y de esta manera estaremos hackeando a nuestra mente, estaremos, por decirlo de alguna manera, engañándola, y estaremos tomando decisiones racionales, aunque el cuerpo, aunque el entorno nos esté forzando a tomar decisiones emocionales. Y con el paso del tiempo, a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos tomando decisiones racionales en entornos emocionales, nos vamos endureciendo, vamos haciendo callo, vamos ganando músculo racional y cada vez somos más inmunes a ese entorno emocional, porque cada vez confiaremos, por una parte, porque cada vez confiaremos en nuestras reglas, confiaremos más en nuestras reglas, porque está funcionando lo que estamos haciendo y además porque, por lo que ha dicho Luis del tema del trampolín, poquito a poco nos vamos exponiendo más a esos entornos emocionales y los vamos viendo más normales y los vamos aportando mejor. ¿Llegarán a desaparecer? No, no llegarán a desaparecer. La emoción siempre la vamos a tener ahí, en mayor o menor medida, pero cada vez en menor medida. ¿Qué necesitamos para conseguirlo? Tiempo. ¿Cómo ganamos ese tiempo? Poniendo a salvo nuestro capital. ¿Cómo ponemos a salvo nuestro capital? No operando en cuenta real hasta estar preparados. Y una vez que estamos preparados, no hacerlo más que con nuestro plan de trading, con nuestras reglas y siguiendo un estricto control del riesgo y gestión de capital. Porque de esa manera no solo daremos tiempo al sistema que nos demuestre que es ganador, sino que ganaremos tiempo para endurecernos emocionalmente. Y señoras y señores, esta es la auténtica verdad del trading y no hay más. Todo lo demás son distracciones de la industria. Todo lo demás son músicas celestiales que no nos van a llevar a ninguna parte. La auténtica realidad es esta. Y si esto lo entendéis y lo asimiláis y os lo repetís una y otra vez, y cuando os encontréis con estas situaciones emocionales que os despistan, os volvéis a hacer estos planteamientos y entendéis lo que aquí os estoy contando, os volveréis más fuertes y os estaréis volviendo poco a poco inmunes a esa situación. Os estaréis vacunando. ¿Hay alguna duda? Yo creo que están tan impresionados como yo. Es que este es el nexo de unión de todo el planteamiento, Luis. Sí. O sea, todo pasa por aquí. Es toda una especie de... es el nudo gordiano de todo. Todo esto que estamos viendo hoy se podría desarrollar muchísimo más, pero es el nudo gordiano de todo.
Y además es el nudo gordiano eh, que, que- que es que, a ver, o sea, cuando uno ve a los poderes cómo ejercen su poder, lo ejercen utilizando esto. Es que lo vemos constantemente. ¿Qué hacen por ejemplo, los políticos? Nos crean un miedo, sea real o sea ficticio, nos lo crean, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esa manera somos más vulnerables a los planteamientos y a los razonamientos. Ya no razonamos, estamos con miedo, pero ellos vienen con la solución. Claro, analizar esa solución nos resulta mucho más complicado porque estamos en modo miedo, ¿no? Entonces, ese miedo puede ser de todo, desde nos van a quitar las pensiones hasta qué pasa si pierdes el empleo, Salud. hasta fíjate que viene la izquierda, la derecha, el centro, o los de arriba o los de abajo, y van a hacer cosas malas. O fíjate que nosotros tenemos que ser un país independiente o no. Eh, Todo eso son las mismas técnicas. Están basadas en crear una necesidad real o ficticia, y en la inmensa mayoría de los casos es mejor crear la ficticia, mucho más fácil, y luego cuesta mucha energía. Hay un principio que es el principio que es el de Brandolini, ¿no? ¿Lo conoces, Luis? No, bueno, a lo mejor lo he oído, pero Bueno, no por pues el nombre. guarda relación con esto, que es, a ver si lo digo correctamente, em, convencerte de una falsedad o de una necedad requiere de muchísima menos energía que de convencerte de que es falsa, ¿vale? Es decir, si yo te digo, oye, la Tierra es plana. ¿Cómo que la Tierra es plana? Sí, hombre, asómate, súbete a un piso muy alto y mira y verás que es plano. Tú no ves que es plano. ¿Cómo te van a decir que es redonda? Y además empiezas a argumentar eso, ¿no? Y la Luna, no, eso es un holograma. Pues empiezas a argumentarlo, ¿no? Entonces, esa argumentación requiere de mucho menos energía que de contar la verdad. Y sobre todo, una vez que está plantada esa semilla, de refutar esa verdad. Cuesta muchísima energía y lo vemos diariamente en los debates políticos, en los debates económicos. Mm, mm, el que está diciendo necedades le resulta muchísimo más fácil contarlas porque no tiene que explicarlas. ¿A qué se sujeta las emociones? Lo único que tiene que hacer es ser muy emocional en su explicación, ¿no? Y luego vienes tú a refutarlo con datos, con números, con gráficos, Ya no te están escuchando. Eso requiere mucha energía. Escucharte y convencerte de lo contrario requiere de mucha energía, ¿no? Pues esto es lo mismo. La toma de decisiones emocional no requiere energía, es ¡pam! Es casi automática. Hemos tomado una decisión casi sin darnos cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿No? El subconsciente ha tomado el control totalmente, ha actuado por nosotros. Sin embargo, el proceso consciente requiere de mucha energía. Y esto se aplica a todo, a cualquier cosa que se os ocurra en la vida, absolutamente a todo. Muy bien, bueno, dice Ignacio, si a pesar de ganar resistencia y callo, tenemos un día que vemos que nos domina el miedo o la avaricia, ¿qué hacemos? ¿Desconectamos y a dormir o hay otra solución? Pues sí, desconectar o a dormir, ya lo verás, pero eso te lo puedes poner en tu propio plan de trading. A medida que te vayas conociendo, a medida que vayas ganando callo, tú ya verás cuándo estás para operar y cuándo no. Una de las cosas que recomendamos hacer es ese test de autoevaluación antes de operar. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Hay algo que me preocupa? ¿Hay algo que...? Porque no operar también es operar. No abrir la plataforma también es una decisión de trading. Porque no vas a perder. Te quedas en break-even, ¿no? Si estás enfermo, por supuesto no operar. Si estás nervioso, por supuesto no operar. ¿Vale? Entonces, esto se aprende con el tiempo. No hay una única respuesta, cada caso es diferente y dependerá, para darte una respuesta más amplia a esto, Ignacio, pues tendremos que saber si tienes plan de trading, en qué fase estás, si has operado, por qué vienen esos miedos. ¿Son miedos fundados o infundados? Porque si son fundados, entonces lo que hay que hacer es buscar una solución. Porque a veces el miedo, ojo, a veces la intuición nos está avisando de algo, ¿eh?
A veces la intuición nos entra por la vía de la emoción y nos está avisando de algo. ¿Cuál es el problema? Que para que la intuición sea certera hay que tener experiencia, ¿no? Un médico, un buen médico, que haga buenos diagnósticos, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Aparte de en su posible conocimiento y talento, posiblemente en su experiencia. Porque hay enfermedades que el diagnóstico es prácticamente, o sea, los síntomas son prácticamente los mismos. ¿Qué diferencia uno del otro? Que acierte o que no acierte. Probablemente la experiencia. Entonces, la intuición, eso te lo da la experiencia, ¿no? La intuición cuando no tienes ni idea, y en el trading al principio no tenemos ni idea, no vale para nada, te está engañando. Ahora, cuando ya tienes experiencia, esa intuición empieza a cobrar valor. Porque has visto casos similares que a lo mejor no recuerdas en ese momento, pero tu subconsciente sí lo recuerda. Está saltando, está tocándote en la espalda el subconsciente de una forma muy sutil y te está diciendo, cuidado con esto. Eso también es un proceso muy interesante que hoy no tenemos tiempo de hablar, pero lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿este miedo está justificado o no está justificado? Porque si está justificado, hazle caso. Pero os aseguro que al principio no están justificados. Me estoy refiriendo a si tienes un plan de trading, si tienes unas reglas. Si tú tienes un sistema creado, por ejemplo, el compañero la semana pasada, ¿no? Que nos puso un mail que ha hecho unos trabajos fantásticos, unos backtests fantásticos. Y nos envió un mail preocupado porque se ponía nervioso operando y tal. Pues esos son miedos injustificados. ¿Por qué? Pues porque todo el trabajo anterior era buenísimo. Y le felicitamos en su momento por eso. Entonces, estaba preparado para pasar a demo. Además, es que estaba en demo. Estaba con el cajón de arena practicando. ¿Qué puede pasar? ¿Miedo de qué? ¿No? Entonces, ese miedo está injustificado. Ahora, si no tienes ni plan de trading, si no tienes ni reglas y tú lo que tienes es miedo al operar, que esto también me lo preguntan a veces, ¿eh? En el canal de YouTube o nos lo preguntan en el blog. Oye, Yuri, yo es que tengo miedo porque cada vez que abro una operación tal, tengo miedo, tal. Y les preguntas, ¿pero tienes plan de trading? ¿Tienes reglas? No. Pues entonces ese miedo está más que fundado. Lo que tendrías que hacer es tener miedo de ti mismo. ¿Cómo puedes operar sin tener estar preparado? Es tu subconsciente de que te está diciendo, pero tú estás loco. ¿Qué haces operando? Esos son miedos fundados. ¿Vale? Muy bien. Pues he dejado algo por aquí, desconectar, es efectivamente. Me gusta la idea antes de autoevaluación, desde operar y que no operar sea, operar tiene mucho sentido. Claro, claro. Eso fue una cosa que, ¿verdad? En su momento llegamos más o menos a la misma conclusión juntos, Luis, y eso lo he dicho siempre desde el principio, ¿no? No tener una posición en el mercado también es tener una posición en el mercado. La de no tener la posición. Tú puedes estar dentro o puedes estar fuera. Puedes estar largo, puedes estar corto o puedes no estar. Esas son nuestras tres posiciones. Vale, pues Luis, que es que yo me estaría hablando de esto 7 horas. Que es un tema muy interesante. Me temo que no tendríais tanta paciencia. Así que si quieres pasamos con las consultas que tenemos.